Al amparo de aquel portal, el de Valderrama, el sereno guarecía su escalera, y si era posible, colocaba unas cuantas cobijas en el piso, justo en el rincón, y aprovechaba la tranquilidad de la cercanía del amanecer para dormitar un rato y reponer las fuerzas perdidas por el desvelo y las reiteradas rondas nocturnas. Se sentía afortunado de contar con un empleo para el que fue escogido, a pesar de que no siempre resultaba cómodo y, sobre todo, seguro. Las autoridades de la ciudad habían finalmente decidido la creación de su puesto tras los muchos problemas que en la zona se suscitaban casi a diario, que alteraban el orden y despojaban de tranquilidad a los barrios cercanos al río, justo en la desembocadura de la calle de Silva, que nacía en el portal y conducía al llamado Puente Colorado, puerta de entrada a la otra banda. Mozalbetes y aún delincuentes de aquella parte norte del queretano río solían emprender grescas con los que en la ciudad vivían siempre al amparo de la noche. Los pleitos, las batallas campales y los insistentes ataques a pedradas se daban sobre todo en el Puente Colorado, pero también en la misma calle de Silva, y si las circunstancias lo permitían, en los barrios de la Cruz y hasta de Santana. Abundaba la sangre, los moretones, los sustos y también los cotidianos hurtos. Todo con el consabido disgusto y el cada vez mayor hartazgo de los vecinos probos. Ante la exigencia vecinal, la autoridad tuvo que tomar cartas en el asunto y mandó colocar 2 faroles que aminoraran en algo la profunda oscuridad que la calle y el puente tenían. Uno a mitad de la calle y otro en la desembocadura sur del puente. Y no solo eso, sino que decidieron que una persona, armada de largo garrote y farol propio, pudiera contener en algo los muchos desmanes que se habían hecho ya insoportables. Apenas anochecía, el sereno contratado para el cuidado de la zona encendía, ayudado de una escalera, los 2 faroles. Se guarecía de las inclemencias del tiempo, si tal era el caso, tras las arcadas del portal de Valderrama, y realizaba sus rondines con insistencia, desde el mismo portal y hasta el Puente Colorado, que recorría de sur a norte primero y de norte a sur después. ¿Acaso por el amparo que la noche traía consigo, o tal vez por la audacia que conllevaba el ánimo de los mozalbetes de la otra banda? Muchas ocasiones era el cuidador callejero objeto de ataques a pedradas, el más socorrido de los métodos utilizados por aquellos delincuentes nocturnos. Nada, sin embargo, que empañara el gusto que el nuevo sereno tenía por su encargo, y sobre todo por la paga que recibía puntualmente cada semana, ni que le impidiera asumir la dosis de descanso que el techo del portal le regalaba cuando los tiempos parecían más tranquilos. Una noche cualquiera, tras regresar de uno de sus tradicionales rondines, apenas aposentando las asentaderas sobre 2 cobijas dobladas a modo, el escándalo lo alertó. Un grupo de jóvenes pasó corriendo, mientras vociferaba insultos rumbo al río, y apenas un minuto después, otro en persecución del primero, esgrimiendo igualmente lo más florido de su lenguaje en agravio de los perseguidos. El sereno se puso en pie de inmediato, tomó su garrote en la mano diestra, con la otra el farol que alumbraba su paso, y fue tras la cauda de los grupos, a los que encontró apenas en la desembocadura de la calle, frente al río, enfrascados en una batalla campal a pedradas. Los unos desde los árboles y bardas de la otra banda, y los otros escondiéndose en algún arbusto o en los resquicios de los muros que se prestaban para ello, teniendo al Puente Colorado como frente de batalla. Por algunos largos minutos el sereno intentó a gritos hacer valer su autoridad, pero todo fue en vano. Cuando estaba a punto de renunciar a su obligación, recordó la paga semanal, la bendición de contar con un empleo fijo y la promesa que había asumido de mantener el orden al asumir el cargo, y recuperando fuerzas y ánimos repartió golpes entre los jóvenes que encontró a su paso del lado de la ciudad, hasta lograr tranquilizarlos. Luego, con evidente temeridad, apenas armado de su farol y su garrote, se internó en el puente,
con la intención de cruzarlo y hacer valer su autoridad del otro lado de las aguas. No alcanzó a llegar más que a la mitad de la infraestructura cuando empezó a recibir una nutridísima lluvia de piedras de todos tamaños que le impidieron seguir consumiendo pasos. Y luego, apenas sin darse cuenta, tenía ya sobre su humanidad a unos cuantos delincuentes sin rostro, golpeándolo a mansalva. De pronto, sin mediar más que unos cuantos insultos, uno de aquellos mozalbetes atizó con un tranchete un golpe certero sobre el cuello del sereno. A ese vendrían otros más, mientras la sangre corría con abundancia, y uno definitivo que acabó arrancando la cabeza del cuerpo del infortunado cuidador nocturno. Se hizo un silencio sepulcral. Los agresores, tras una brevísima inmovilidad, pusieron en marcha sus piernas y se adentraron en las callejuelas de la otra banda, mientras que los citadinos, con el rostro descompuesto, hicieron lo propio rumbo a los barrios de la ciudad, dejando al infortunado sereno y a su cabeza a su suerte. A la luz del día, la ausencia del velador nocturno con su informe diario y el paso de algún transeúnte mañanero descubrieron pronto la tragedia. Se recogió el cuerpo y la cabeza del infortunado hombre y se le dio cristiana sepultura en el cementerio de la Cruz, ante el estupor y la tristeza general. Nadie pudo nunca identificar al homicida, confundido en las sombras de la noche y la complicidad de sus compinches, pero el acontecimiento ayudó a que por algunos meses la tranquilidad dominara la zona. Pero solo algunos meses, pues una noche cualquiera volvió a organizarse una batalla campal a pedradas entre los habitantes de ambos lados del río, como siempre, justo con la presencia del Puente Colorado como frontera natural de los agravios físicos y vocales. Solo que esa noche, una aparición inesperada transformaría el rostro de todos los actores de la batalla, congelándoles la sangre. En medio del Puente Colorado, apareció de nuevo la presencia del sereno muerto y enterrado. Lo hizo con un farol en la mano izquierda, que alumbraba a su alrededor con movimientos circulares, y con su tradicional garrote en la mano derecha, con el que parecía amenazar a quienes de uno y otro lado del río habían dejado de lanzar piedras a sus oponentes. Pero lo más inquietante de la aparición es que ésta estaba desprovista de cabeza. Del sereno solamente podía verse el cuerpo, como un tétrico recordatorio de la forma en la que había perdido la vida, y la cabeza. La tranquilidad se aposentó desde entonces en los barrios colindantes. No volvieron a presentarse desmanes en la calle de Silva, ni mucho menos en el Puente Colorado, siempre pintado con ese color. Tampoco duraron mucho tiempo en su encomienda los siguientes serenos contratados para realizar labores de seguridad, pues todos renunciaron o simplemente se ausentaron, a muy poco de asumir sus obligaciones laborales. En los barrios cercanos primero y luego en la ciudad entera, corrió el dicho de algunos trasnochados que tuvieron que utilizar el paso del Puente Colorado para llegar a la otra banda o para regresar de ella. Por las noches, ya bien entrada la madrugada, se dejaba ver en el puente la figura de un hombre enfundado en chaquetón, con un garrote en una mano y un farol en la otra, que cuando alumbraba lo suficiente, echaba a notar la ausencia de su cabeza.